El mármol de la recepción era un espejo de mi miseria, pulido hasta un brillo cruel. Sentada en aquella butaca de diseño, me sentía como un fósil expuesto en un museo de la modernidad. Afuera, la ciudad de cristal se precipitaba en una danza frenética de éxito y ambición. Dentro, solo éramos yo y el eco helado de mis propios latidos. El aire acondicionado, ajustado a una temperatura polar, pretendía purificar el ambiente, pero solo lograba enfriar mi esperanza. Me aferré a mi bolso de cuero desgastado, el mismo que había llevado a incontables reuniones en las que yo era la persona a la que todos esperaban, no la que rogaba por un minuto de atención. Mis ojos estaban fijos en el joven recepcionista, Marco, 25 años, traje ajustado. Un aura de superioridad juvenil que se sentía más ofensiva que cualquier insulto directo. Marco representaba la nueva guardia, esa que había aprendido a descartar la historia con la misma facilidad con la que deslizaban una pantalla táctil. Yo, Astrid, la mujer que había diseñado estrategias de mercado para 3 continentes. La que había salvado empresas de la bancarrota, estaba ahora sujeta al juicio de este muchacho que apenas había terminado la universidad. Y él se estaba divirtiendo. Lo sentía en la ligera curva de sus labios cuando me miraba por encima del borde de sus gafas. La etiqueta de la empresa Cronas Global brillaba en la pared, un monolito de poder corporativo. La razón por la que estaba allí, disfrazando mi desesperación con una sonrisa tensa. Marco finalmente levantó el auricular. Su voz era un susurro monótono, estudiadamente aburrido. «Un momento, por favor», dijo sin mirarme. El silencio volvió. Un silencio que olía a desinfectante industrial y a papel de alta calidad. En ese silencio, mi mente comenzó a revivir la cadena de eventos que me había llevado a este momento de humillación. No fue un colapso repentino. Fue una erosión lenta, implacable, como el agua que perfora la roca. Había llegado a un punto donde mi experiencia, mi conocimiento, mi red de contactos, todo aquello que había tardado décadas en construir, se había convertido en mi mayor lastre. Demasiado cualificada, decían en recursos humanos. El código secreto para demasiado vieja. Mi apartamento, antes un refugio, se había transformado en una prisión. La despensa comenzaba a verse sospechosamente vacía. Mis ahorros se habían evaporado, primero lentamente con la enfermedad de mi marido, luego violentamente con la crisis económica que, por primera vez, no pude predecir ni evitar. La pensión, insuficiente. La ayuda de mis hijos, algo que me negaba a aceptar, porque la dignidad era lo último que me quedaba. Mi marido me había dicho antes de irse, Astrid, «Tú eres más fuerte que cualquier junta directiva». Nunca te rindas, yo le había prometido que no lo haría. Y esa promesa era lo único que me empujaba a levantarme cada mañana, a ponerme mi mejor traje, a teñir mi cabello para ocultar la plata, a disimular la artritis en mis manos que me impedía escribir tan rápido como antes. Marco colgó el teléfono. Esta vez me miró directamente. Sus ojos eran fríos, eficientes, sin rastro de empatía. Señora Astrid hizo una pausa, recreándose en la pronunciación de mi nombre. El señor director de recursos humanos no podrá recibirla. Su agenda ha sido. Ajustada, mi estómago dio un vuelco. Era el rechazo de manual. La excusa prefabricada que ni siquiera se molestaban en adornar. «Entiendo que está ocupado», respondí, mi voz sorprendentemente firme, a pesar del nudo en mi garganta. «Pero solo necesito 5 minutos. Tengo una propuesta que le ahorraría a Cronos millones en el próximo trimestre. Mi experiencia en reestructuración de...» Marco levantó una mano, deteniéndome. Un gesto de desinterés total.
Mire, señora Astrid, hemos revisado su currículum, dijo, tomándolo entre dos dedos como si estuviera contaminado. Es impresionante, de verdad, pero estamos buscando perfiles con energía nativa digital. Alguien que se integre con la cultura actual de la empresa. Su perfil, si me permite ser franco, es un poco rígido para lo que buscamos. Rígido, esa palabra. Me estaba diciendo que mi vida de sacrificios, de éxitos probados, era ahora sinónimo de obsoleto. Sentí el calor subir a mis mejillas. No de vergüenza, sino de una rabia antigua, justa y sofocada. Me puse de pie lentamente, obligando a mi cuerpo a proyectar una imagen de calma que no sentía. La diferencia de altura entre Marco y yo no era mucha, pero su arrogancia le hacía parecer gigante. La energía nativa digital es una frase bonita, Marco, le dije, usando su nombre. Pero la experiencia probada es el único activo que no puede ser comprado con un título universitario. Pero veo que la visión de esta empresa es tan corta como su mesa de recepción. Marco se sobresaltó ligeramente. Nadie le hablaba así. Estaba acostumbrado a que las personas de mi edad se encogieran ante su autoridad. No se trata de falta de respeto, señora. Es solo la realidad del mercado, insistió, volviendo a su tono condescendiente. Estaba listo para terminar la conversación y volver a su teléfono. Le deseo mucha suerte en su búsqueda, maître dit la Vuelta. Cada paso sobre el mármol fue una derrota. La puerta de cristal automática se abrió para mí, ofreciendo el escape a la calle bulliciosa y contaminada. Sentí que estaba a punto de romperme. Romper a llorar o a gritar, no lo sabía. Solo quería que el suelo me tragara. Afuera, la luz del mediodía me golpeó con una fuerza cegadora. El sol brillaba sobre un mundo que me había desechado. Detente aquí un momento, si tú has sentido alguna vez que todo tu esfuerzo, tu talento, tu vida, ha sido ignorado y descartado por un sistema frío e impersonal, sabes exactamente dónde estoy parada. Este no es solo un problema de edad, es un problema de valor. ¿En qué momento la sociedad decidió que la sabiduría de los años no cuenta? Quiero que te tomes un segundo. Mira tu propia vida. ¿Cuántas veces te han dicho no por razones que no tienen nada que ver con tu capacidad? Si sientes que la dignidad es la última trinchera que te queda, escribe la palabra experiencia en los comentarios. Necesito saber que no estoy sola en esta lucha. Tu participación me da fuerza para seguir adelante, como la luz tenue que encontré esa tarde. Sí, esa tarde. Me dirigí a la parada del autobús, sintiendo el peso de mi traje como una armadura que ya no me protegía. Las calles de la zona financiera, con sus edificios altísimos, me recordaban mi insignificancia. Eran templos erigidos a la juventud y la velocidad. Mi apartamento estaba en el lado opuesto de la ciudad, en un vecindario que había visto mejores días. Un lugar donde el olor a humedad y a comida barata impregnaba el aire. Cuando entré en el vestíbulo del edificio, el contraste con el lujo de Cronos Global fue un golpe físico. El ascensor estaba estropeado, como casi siempre. Subí los 4 tramos de escaleras, cada escalón un recordatorio de mi cansancio. Al llegar a mi puerta, la abrí y entré en la penumbra. El silencio de la casa era lo más duro de aceptar. Había sido una casa llena de risas, de cenas, de debates ruidosos sobre política y negocios. Ahora, solo había el tic-tac del reloj de pared y el suave crujido de las tuberías. Fui a la cocina, un paquete de galletas de avena, un poco de café instantáneo. Eso sería la cena. Me senté en la mesa, sin encender la luz. Mi mente,
que había pasado décadas analizando hojas de cálculo y tendencias de mercado, ahora analizaba mi propia catástrofe personal. Que había hecho mal no fue solo la edad. Había un factor oculto, un secreto que me perseguía. Asdiaos, yo había rechazado una oferta muy lucrativa en el extranjero para cuidar a mi marido cuando enfermó. Todos mis colegas me habían dicho que estaba cometiendo un error profesional fatal. El tren pasa una sola vez, Astrid, pero el amor, ese impulso irracional, me había obligado a quedarme. No me arrepentía de mi decisión personal, pero el mundo corporativo nunca perdona la debilidad ni el sacrificio. Ellos veían mi ausencia de una década no como un acto de amor, sino como una interrupción, una mancha en la hoja de vida perfecta. Me senté allí durante una hora, contemplando la oscuridad. El agotamiento mental era más profundo que el físico. Había estado en 10 entrevistas en el último mes. 10 veces me había enfrentado a la fría realidad de que mi valor se había depreciado a cero. Pero había algo que Marco y la cultura de Cronos no sabían. Había una fuerza latente en mí que no estaba lista para apagarse. La fuerza de la necesidad, sí, pero también la fuerza de la memoria. Recordé mi primer trabajo. Yo era una inmigrante, sin contactos, con un inglés roto y con una determinación de hierro. Había empezado en el almacén, clasificando inventario. Y desde el almacén había escalado hasta la sala de juntas, a base de pura inteligencia y trabajo incansable. La mujer que había llegado a lo más alto no podía simplemente aceptar que su historia terminara en una mesa oscura con galletas de avena. Al día siguiente, tomé una decisión. Ya no iría a por los trabajos senior que, de todos modos, me rechazaban por sobrecualificación. Iba a por un trabajo operativo. Algo que simplemente pagara las cuentas. Un empleo donde la única calificación fuera ser confiable y rápida. Vi un anuncio en el periódico local asistente administrativo. Se requiere atención al detalle. Salario base, el nombre de la empresa era irrelevante, solo el dinero importaba ahora. La nueva oficina a la que llegué no era un monolito de cristal, sino un edificio de ladrillo gris, antiguo y funcional. El recepcionista era una mujer, algo mayor que Marco, pero igualmente profesional y distante. Vengo por la entrevista de asistente administrativo, dije, entregando mi currículum simplificado. Había eliminado mis títulos de directora ejecutiva y de consultora global. Ahora, solo decía gestora de proyectos y tareas. La mujer revisó mis papeles. Por primera vez en meses, no sentí el juicio de la edad, solo el reconocimiento de la necesidad. Sí, es en el tercer piso, me indicó. El señor Torres la espera. La entrevista con el señor Torres fue breve. Me preguntó sobre mi experiencia con el software básico, mi velocidad de escritura y mi capacidad para manejar múltiples tareas. Respondí con la precisión de quien no puede permitirse un error. Él estaba impresionado. Me ofreció el trabajo. Sentí una punzada agridulce. La mujer que había dirigido a cientos de personas ahora aceptaba un salario mínimo por gestionar las fotocopias y el correo. Acepto, dije. La voz de la dignidad tragada por la necesidad. Comencé mi nuevo trabajo una semana después. El trabajo era rutinario, pero el ambiente era tolerable. Los compañeros eran amables, jóvenes y agradecidos por la ayuda que les daba sin que me la pidieran. Yo, sin embargo, estaba operando en modo automático. Era una máquina de eficiencia pero sin alma. Mi mente, diseñada para el ajedrez corporativo, estaba atrapada jugando a las damas. Una tarde, a los 3 meses de mi nuevo trabajo, el señor Torres me pidió que revisara unas cajas viejas de archivos en el sótano.
Nadie ha bajado ahí en años, Astrid. Solo verifica que es histórico y que podemos desechar. El sótano era oscuro, húmedo y olía a papel antiguo y moho. Era la tumba de la historia de la empresa. Usé la linterna de mi teléfono. Polvo cubría todo. Mientras revisaba las cajas etiquetadas como Correspondencia 1995 a 2005, encontré algo que no era un documento. Era una caja de madera, pequeña, escondida bajo pilas de informes amarillentos. La abrí con curiosidad. Dentro había una docena de cartas y fotografías antiguas. Las cartas eran de un tal Elias, dirigidas a un socio de la empresa, fechadas hace casi 20 años, pero lo que me heló la sangre fue el contenido. Elias detallaba sus luchas para fundar una nueva empresa. Una empresa de tecnología innovadora, una startup ambiciosa que buscaba financiación inicial. Y esa empresa que Elias describía era Cronos Global. El frío del sótano se intensificó. Me senté en el suelo, con el corazón latiéndome con fuerza. ¿Cómo era posible que yo tuviera correspondencia secreta de los fundadores de Cronos? Pero lo que había en la caja no era solo una prueba de los humildes inicios del gigante, era una fotografía lo que me hizo jadear. Una imagen de 3 personas jóvenes riendo alrededor de una mesa de café, celebrando algo con vasos de plástico. Y entre esas 3 personas reconocí inmediatamente a uno de ellos, Elias, con el pelo oscuro y rizado y una sonrisa que desafiaba al mundo. El mismo hombre que ahora aparecía en todas las revistas de negocios como el CEO visionario de Cronos Global. La persona que había creado el imperio que, hacía tan solo unos meses, me había humillado. Pero el segundo rostro en la fotografía. Ese era el secreto que había permanecido oculto en el sótano durante 2 décadas. La segunda persona en la foto era una mujer joven, de 20 y tantos años, con el cabello largo recogido y unos ojos brillantes llenos de ambición y fuego. Estaba señalando un mapa dibujado en una servilleta. Una mujer que, aunque más joven y sin las marcas del tiempo, era inconfundible. Era yo, Astrid. La foto era de la época en que yo era consultora de inversiones de riesgo. Y Elias, un mucho brillante pero caótico. Era mi cliente más prometedor. Él no solo me conocía. Yo había sido su mentora. Yo había invertido mi propio capital en su visión cuando nadie más lo haría. Yo había estructurado el plan de negocios que lanzó Cronos Global y ahora. El CEO de la compañía que me había rechazado por ser demasiado ergida era el mismo hombre que yo había salvado de la quiebra en sus primeros días, el tercer rostro en la foto. Ese era el verdadero misterio. Ese hombre no estaba sonriendo. Tenía una expresión tensa, casi de advertencia. Él era un desconocido. Pero su presencia era inquietante. Sentí una oleada de emociones, la ira por la traición, el shock por la coincidencia y una repentina e inesperada sensación de poder. Este descubrimiento no era solo historia, era una palanca. Elias, el gran CEO, no solo había olvidado a la mujer que lo había ayudado a construir su imperio, había permitido que su empresa la desechara. Me levanté del suelo con la caja de madera en mis manos. Ya no era la humilde asistente administrativa que temía el próximo recibo. Era la guardiana de un secreto corporativo, una verdad oculta en el polvo. Tenía que enfrentarme a Elias, pero no podía volver a Cronos por la puerta delantera. Arriesgándome a otro rechazo por parte de Marco, necesitaba un plan. Durante las siguientes noches, en mi apartamento oscuro, dejé de lamentarme por mi situación y comencé a hacer lo que mejor sabía hacer, crear estrategias. El trabajo de asistente administrativo me dio una ventaja inesperada, acceso a la base de datos de correos electrónicos corporativos. Necesitaba un canal de comunicación directo con Elias,
algo que el director de recursos humanos no pudiera interceptar. Sabía que los CEO tienen filtros estrictos para los correos electrónicos, especialmente los que vienen de direcciones desconocidas. Pero yo conocía a Elias, conocía sus debilidades y sus puntos ciegos. Recordé una conversación de hace 20 años. Elias siempre estaba obsesionado con la cultura japonesa del Kaizen, la mejora continua. Y había un código que usábamos en nuestros primeros correos electrónicos, una frase clave que indicaba que el mensaje era urgente, estratégico y personal. Una noche me quedé despierta hasta las 3 de la mañana. Escribí un correo electrónico conciso, profesional, sin una pizca de emoción. El asunto no era ex mentora busca empleo, ni soy Astrid. El asunto del correo, dirigido directamente a Elias, era simple y poderoso. Era la frase clave que solo él y yo conocíamos: el case N por E necesita un ajuste de cuentas. Nos vemos en el piso 50. Presioné enviar. Mi corazón latía con la anticipación de un cazador que ha tendido una trampa. Sabía que ese correo electrónico llegaría directamente a su bandeja de entrada personal, sin pasar por los filtros de sus asistentes. Sabía que él lo vería. Y sabría inmediatamente quién lo había enviado. La espera fue la parte más difícil. El mundo continuó su marcha normal. Yo continué con mis tareas de asistente administrativo, archivando documentos y pidiendo suministros de oficina, pero por dentro yo ya había dejado ese trabajo. Ya estaba de vuelta en la sala de juntas. A las 48 horas, mi teléfono sonó mientras estaba organizando la bodega. Era un número desconocido. Contesté, la voz era profunda, autoritaria, pero con un matiz de nerviosismo que reconocí de inmediato. Astrid, soy Elias. ¿Dónde estás? ¿Qué significa ese correo electrónico? He estado tratando de localizarte durante años. Había pasado de ser la mujer rechazada a la figura misteriosa que convocaba al CEO. La balanza se había invertido. Estoy donde me necesitan, Elias, respondí con calma, pero eso no es el punto. El punto es que tu empresa me rechazó, me desechó. Dime, Elia, ¿cómo ha podido tu magnífica empresa permitir que su fundadora, tu mentora, sea tratada como basura por un niño en recepción? Hubo un silencio profundo al otro lado de la línea. Se podía escuchar el ruido de una oficina ejecutiva, el murmullo de voces distantes. Eso es inaceptable, Astrid. Necesito verte de inmediato, mañana, en Cronos Global. Te enviaré un coche y un código de acceso personal. Pasa por alto la recepción. Te espero en mi oficina privada a las 9 de la mañana. No necesito un coche, Elias, tomaré el autobús, como hago todos los días, pero acepto la reunión. Y te advierto, no vengo a pedir un favor, vengo a exigir una explicación. Y vengo a hablar sobre ese tercer rostro en la foto. Colgué el teléfono antes de que pudiera responder. Esa noche no dormí. Me dediqué a planchar mi traje, a pulir mis zapatos. Me pinté las uñas de un color fuerte, rojo intenso. Mi traje no era nuevo, pero lo usaría como una declaración de guerra. A la mañana siguiente, me vestí con la convicción de que iba a enfrentarme al Goliat corporativo. Llevaba conmigo, escondida en mi bolso, la caja de madera con la fotografía. Mi arma secreta, mi prueba de la verdad oculta. Llegué a la torre de Cronos a las 8:50 de la mañana. El mismo edificio de cristal frío. La misma puerta giratoria que me había escupido hacía meses. Esta vez no usé la entrada principal. El código que Elias me había dado era para la entrada de servicio VIP, justo al lado del muelle de carga. No había mármol ni recepcionistas arrogantes.
Solo un pasillo discreto que conducía a un ascensor privado. Introduje el código. La luz se puso verde, entré en el ascensor. Pulsé el botón del piso 50 mientras subía. Sentí la presión en mis oídos. Era un viaje al pasado y al futuro. Un viaje de la oscuridad a la luz. A mi llegada al piso 50, la puerta del ascensor se abrió a un mundo diferente al que yo había conocido. El aire era ligero, silencioso. Las paredes eran de vidrio, ofreciendo una vista panorámica de la ciudad que se extendía bajo mis pies, un mapa de mi ambición. Una mujer de mediana edad, vestida impecablemente, me esperaba. Era la asistente personal de Elias. Su expresión era de seriedad absoluta. Señora, el señor Elias la está esperando. Paz, por favor. Me condujo por un pasillo adornado con arte moderno. Acid linoleic final. Estaba la puerta doble de la oficina de Elias. La asistente llamó suavemente y la abrió. Entré. La oficina era gigantesca, minimalista, una mesa de caoba que parecía una pista de aterrizaje. Y de pie, junto a la ventana, observando el horizonte, estaba Elias. Ya no era el mucho rizado. Su cabello era gris en las sienes, su traje impecable. Pero la intensidad en sus ojos seguía siendo la misma. Se dio la vuelta lentamente. Nuestros ojos se encontraron por primera vez en 20 años. Él no sonrió. Su rostro era una máscara de preocupación y sorpresa, Astrid. Por Dios, mira cómo has cambiado. Elias no se estaba burlando. Era genuinamente afectado. Se acercam, sus pasos resonando en el suelo de madera noble, su mano se extendió. No puedo creer que mi propia empresa comenzó. Yo lo detuve con un gesto de mi mano, el mismo gesto que Marco había usado para callarme. No, Elias, no tu empresa. Tú. Tú creaste esta cultura de descarte. Tú permitiste que la experiencia fuera reemplazada por la edad. Y tú me olvidaste. Puse mi bolso sobre la mesa de caoba. Lo abrí y saqué la caja de madera. ¿Recuerdas esto? Pregunté. Elias miró la caja. El color se drenó de su rostro. No era miedo, era un reconocimiento profundo, doloroso, un recuerdo que había enterrado. La caja de la promesa, susurró. La caja de la verdad, Elias, la verdad de nuestros comienzos. Y la verdad sobre ese tercer hombre. El que nunca confió en tu visión. Elias se dejó caer en su sillón de cuero. La postura de deseo poderoso se desvaneció. Se convirtió de nuevo en el joven vulnerable que me había rogado por mi ayuda hace 20 años. ¿Cómo conseguiste eso, Astrid? Estaba oculta en el sótano de una pequeña empresa que acaba de contratarme para ser asistente administrativo. Una ironía cruel, ¿no crees? Me acerqué a su mesa y abrí la caja. La fotografía de los tres yacía encima de las cartas. La deslicé hacia él. Mírala bien. Elias, míranos a los tres. Elias tomó la foto. Sus dedos temblaban ligeramente. Se centró en la imagen del tercer hombre. El hombre tenso, con la mirada de advertencia. Él es el problema. Él es la razón por la que te perdimos. Me quedé en silencio, esperando. Esto era más grande que mi trabajo. Esto era un secreto que había moldeado los cimientos de Cronos Global. ¿Qué pasó, Elias? ¿Quién es él? Elias levantó la vista, sus ojos fijos en la mía. Parecía estar tomando una decisión monumental, una que revelaría no solo un secreto corporativo, sino una traición personal. Él es Peter Vogo. Y él es la verdadera razón por la que tu currículum fue rechazado con tanta firmeza, Ast. Él controla el sistema de recursos humanos ahora, y te odia odiarme. ¿Por qué? Elias suspiró, se reclinó en su asiento. El sol de la mañana brillaba a través de las ventanas de cristal
iluminando el polvo en el aire. La revelación que vino a continuación fue la más impactante de todas. Peter era mi socio inicial. Antes de que te involucraras, él siempre fue el factor de riesgo. Pero el motivo por el que te odia es simple, Esther. Él te vio como una amenaza. Y cuando decidiste quedarte en casa por tu marido, él te utilió. Él tomó tu posición y la borró de la historia de la empresa. Yo no lo sabía. Pensé que te habías retirado por completo. Peter es el que se aseguró de que, si alguna vez volvías, fueras invisible, mi mente estaba girando. Peter Vogel, un hombre que no había escuchado en 2 décadas. Él era la sombra que había estado controlando mi destino. La edad no era la barrera. Era una conspiración, un acto de venganza profesional planeado hace años. Entonces, Peter Vogel todavía está aquí, Elias, controlando el destino de las personas desde las sombras. Peor, Astrid. Mucho peor. Y Peter Vogel es ahora el presidente ejecutivo de operaciones globales. Él es mi mano derecha. Y está a punto de convertirse en mi sucesor. Y lo que es más importante, él es el que decide quién encaja en la cultura moderna de Cross. Y él te ve como el error que cometimos al inicio. Me di cuenta de que mi humillación ante Marco, el joven recepcionista, no había sido un accidente, había sido una ejecución. Necesito tu ayuda, Astrid, dijo Elias, inclinándose hacia adelante. Cronos se ha vuelto frío, sin alma. Está perdiendo el camino que tú y yo trazamos. Peter está moviendo la empresa hacia una adquisición arriesgada. Y necesito a la única persona que tiene la visión y la experiencia para detenerlo. Necesito a mi mentora de vuelta, se puso de pie, su voz ahora llena de una urgencia desesperada. No te estoy ofreciendo el puesto de asistente administrativo, te estoy ofreciendo la vicepresidencia ejecutiva de estrategia global. Entrarás como mi consultora personal y tendrás acceso total a todas las operaciones de Peter, pero tienes que mantener tu identidad en secreto por ahora. Nadie debe saber que estás aquí, especialmente Peter. La propuesta era un huracán. Me estaban devolviendo mi vida, pero con una condición: el juego debía jugarse en las sombras. ¿Y si Peter me descubre? Pregunté, mi adrenalina disparada. Si te descubre, lo perdemos todo. Pero si logras exponer su plan, Cronos será tuyo. Tendremos que operar de forma clandestina. No puedes usar tu nombre real en la oficina. Tendrás que crear una identidad oculta. Mi mente, que había estado dormida durante años, se despertó con el desafío. Yo no solo iba a recuperar mi vida. Iba a recuperar mi legado. Acepto, Elias, dije. Extendí mi mano y la estreché con la suya. El apretón fue firme, un pacto sellado. ¿Cuál es tu primer movimiento, mentora? Preguntó Elias, una chispa de respeto renovado en sus ojos. El primer movimiento es volver a la base. No voy a entrar como una ejecutiva. Elias, voy a entrar como una empleada invisible. Voy a volver a ese sótano de donde saqué la verdad. Y voy a empezar a desmantelar a Peter Vogel desde abajo. Necesitas una sombra, un fantasma. Yo seré ese fantasma. ¿Y qué hay de Marco, el recepcionista? Le dediqué una sonrisa fría. Una sonrisa que no había usado en mucho tiempo. Marco será una herramienta. Elias, necesito que crea que soy su aliada. Necesito que se sienta seguro de su arrogancia. La caída de un gigante siempre comienza con la soberbia de un pequeño. Mi nueva misión era clara: infiltración y revelación. La mujer rechazada se había convertido en la agente encubierta. Mi historia como Astrid, la consultora de élite, había terminado. Ahora comenzaba la leyenda de la mujer oculta. Mi nueva misión era clara:
infiltración y revelación. La mujer rechazada se había convertido en la agente encubierta. Mi historia como Astrid, la consultora de élite, había terminado. Ahora comenzaba la leyenda de la mujer oculta. Esa noche, el eco de mi antiguo yo resonó en el apartamento vacío de Elias. Mi reflejo en el espejo era el de una estratega. Pero mis manos temblaban ligeramente. El plan era impecable, pero el costo emocional era incierto. Elias, sentado frente a mí, con los ojos llenos de preocupación, me pasó una carpeta. Dentro, la identidad que usaría Elena Ríos. 58 años. Sin historial laboral reciente relevante. Perfecta para la invisibilidad. Al día siguiente, regresé al edificio de Vogeltech, pero esta vez no lo hice con tacones de diseñador, sino con zapatos ortopédicos y un bolso de lona. El aire acondicionado, que un día había sido un lujo refrescante, ahora se sentía como una helada punzante contra la piel. Marco, el recepcionista, estaba en su puesto, puliendo el mármol de su escritorio con una servilleta de papel. Me acerqué con el andar cansado que había practicado. El traje que llevaba, de un gris deslavado, era la armadura perfecta para pasar inadvertida. «Busco a la encargada de limpieza», dije, bajando la voz hasta que sonara rasposa por el desuso. Marco ni siquiera levantó la vista. Su desdén era tan palpable que casi se podía oler, como el metal frío. «Por el ascensor de servicio», murmuró, señalando un rincón oscuro detrás de una palmera sintética. «Y no uses la entrada principal después de las 8. Molestas el flujo. Yo, Astrid, la mujer que había manejado flujos financieros de miles de millones. Ahora era una interrupción en el flujo de una corporación que yo misma había ayudado a levantar. El ascensor de servicio olía a desinfectante industrial y a sudor antiguo. Las paredes estaban rayadas con mensajes que solo los invisibles podían leer, quejas por turnos, amenazas de huelga, nombres de gerentes déspotas. Al bajar, sentí como el aire se volvía más pesado, más denso. La luz fluorescente del sótano parpadeaba, un pulso enfermo en la arteria oculta del edificio. Mi primer puesto oficial, bajo el nombre de Elena, fue el de asistente de archivo y limpieza de turno nocturno. Una posición que Peter Vogel había creado específicamente para deshacerse de documentos incómodos sin dejar rastro digital. Un verdadero tesoro para mí, el contraste era brutal. Un mes antes, tomaba decisiones sobre fusiones en salas con vistas al Skyne. Ahora, estaba limpiando las migas de sándwich rancio de los escritorios de contabilidad. Pero cada miga, cada mancha de café era un detalle, una ventana al alma real de la empresa. La primera semana fue una tortura silenciosa. El cuerpo de Elena no era el de Astrid. Mis rodillas protestaban. El polvo de los archivos era un castigo constante. Pero el dolor físico era un ancla. Me recordaba que cada paso en falso me costaría la misión. Aprendí el lenguaje del silencio. Los trabajadores de limpieza no hablan con los ejecutivos ni con los recepcionistas. Simplemente existen, como el mobiliario, y en ese silencio descubrí secretos. Escuché fragmentos de conversaciones en los pasillos de las que nunca me habrían permitido participar antes. Como el gerente de TI estaba desviando licencias de software, como la directora de recursos humanos cubría los abusos de un vicepresidente. Eran las grietas pequeñas y cotidianas que sostenían la podredumbre mayor que Peter Vogel había cultivado. Marco, por su parte, se convirtió en mi primera gran herramienta de manipulación. Necesitaba acceso a la sala de servidores cerca de la recepción, el corazón de la red física. Una noche, cerca de las 11, lo vi en la recepción. Estaba jugando en su teléfono,
visiblemente aburrido y solo. Me acerqué arrastrando el carrito de limpieza, haciendo un ruido sutil pero molesto. «Disculpe, señor», dije, con la voz más sumisa que pude fingir. «El jefe de seguridad me pidió que limpiara aquí adentro, pero no encuentro la llave». Marco suspiró con teatralidad, levantando la vista. Sus ojos brillaban bajo la luz artificial, llenos de esa vanidad juvenil que confunde el poder prestado con el propio mérito. «¿Qué estás buscando, Elena?» «Solo hay cables y polvo ahí, solo sigo órdenes, señor». «No quiero meterme en problemas», Marco sonrió, una sonrisa de suficiencia. «Está bien, para que veas que soy un buen tipo. Te presto mi tarjeta, pero no toques nada». «Y dat prisa». «No quiero que se vea desorden aquí». Me entregó su tarjeta de acceso de nivel 3. La sentí en mi mano, ligera y poderosa. Era la llave no solo del servidor, sino de su propia caída. Mientras Marco volvía a su juego, entré en la sala de servidores. El zumbido constante de los ventiladores era un coro metálico. No limpié, fui directo a las cajas de fusibles auxiliares que Elias me había marcado. En menos de 5 minutos, instalé un pequeño dispositivo de captura de tráfico en un puerto muerto. Una astucia que solo un ultor de alto nivel sabría ejecutar sin disparar alarmas. Al salir, le devolví la tarjeta a Marco con una reverencia exagerada. «Gracias, señor. Es usted muy amable. Ojalá hubiera más gente como usted que respeta a los trabajadores de la limpieza». Mi adulación, aunque falsa, fue combustible puro para él. Se hinchó el pecho. «Yo sé cómo funcionan las cosas, Elena. Sé quién vale y quién no. Vuelve a tus tareas». En ese momento, al ver la satisfacción en su rostro por haber dispensado una pequeña migaja de poder, me pregunté, ¿es más peligroso el villano que actúa por maldad o el que lo hace por la simple ceguera de su ego? Aquí es donde quiero hacer una pausa y preguntarles a ustedes que me están escuchando, ¿qué están viviendo quizás una batalla similar? ¿Alguna vez han tenido que sacrificar su dignidad temporalmente para conseguir un objetivo mayor? Si la respuesta es sí, comenten con la palabra secreto. Quiero ver cuántos de ustedes entienden el peso de esta elección. Mi infiltración fue un éxito silencioso. Cada noche me convertía en una arqueóloga corporativa. Mi verdadero centro de operaciones era el sótano 3, la bóveda de archivos muertos. Un lugar que nadie había visitado en años, lleno de ese olor a papel envejecido y moho que prometía historias olvidadas. Peter Vogel, mi antiguo protegido, había construido su imperio sobre el principio de la conveniencia. Cuando las cosas se ponían feas, los documentos se imprimían y se guardaban aquí, lejos de los discos duros que podían ser incautados. Una noche, encontré lo que buscaba en la sección de adquisiciones no materializadas 2018. Un archivo polvoriento titulado Proyecto Caro. Elías y yo sabíamos que Peter había usado fondos de desarrollo para algo personal, pero no sabíamos qué. El proyecto. Y Caro era la respuesta, una serie de inversiones ficticias en una empresa de energía renovable que solo existía en papel. Peter había desviado casi $50 millones. Lo peor no era el desfalco, sino que ese dinero era parte del fondo de pensiones que la empresa había prometido a sus empleados más antiguos. El mismo fondo que yo había ayudado a estructurar. Sentí una oleada de náuseas. No solo era un criminal, era un traidor a la ética que le había enseñado. Él no solo había robado dinero, había robado futuros. Mi rutina se hizo metódica. De 7 de la tarde a 3 de la mañana, era Elena, la sombra. De 3 a 5, era Astrid, la analista, enviando paquetes de datos cifrados a Elias, que los esperaba ansiosamente en su búnker clandestino.
El juego requería que yo mantuviera la fachada de la empleada humilde. Y eso significaba interactuar con Marco. Marco se había acostumbrado a mi presencia nocturna. De hecho, comenzó a buscarme. No porque me valorara, sino porque me veía como un oyente cautivo. Me usaba como un espejo para proyectar su grandiosa visión de sí mismo. Elena, ¿viste cómo traté al mensajero hoy? Llegó tarde. Aquí no permitimos la mediocridad, me decía mientras yo limpiaba los residuos de su cena de comida rápida. Yo asentía con gravedad. Tiene razón, señor. Es importante mantener la disciplina. Gente como usted, que está al frente, tiene que ser el ejemplo. La ironía era un sabor amargo en mi boca. Pero cada vez que lo alababa, me abría una puerta nueva. Su ego era mi mapa del tesoro. Una tarde, me detuvo en el pasillo con una expresión de confidencia exagerada. Escucha, Elena, necesito que hagas algo por mí. Es un favor personal. Pero es importante inmediatamente. Supe que era mi oportunidad para un movimiento más audaz. Me explicó que había un paquete que debía llegar antes de la medianoche, un regalo de cumpleaños secreto para el jefe de departamento, pero que no quería que nadie en el turno de día lo viera. Me pidió que lo recogiera y lo llevara personalmente a su escritorio, evitando a seguridad. Señor, ir a los pisos ejecutivos está prohibido para nosotros, dije, con un toque de miedo bien ensayado. No te preocupes. Yo te daré la llave del ascensor ejecutivo. ¿Solo hoy te pagaré un extra? Por supuesto. Sacó un billete arrugado. No, señor, no es por el dinero. Es que no quiero meterme en problemas con la señora de supervisión a se enterrar. Confía en mí, Elena, tienes que ser lista en esta empresa. Los que se quedan abajo son los que no saben tomar atajos. Acepté con una mezcla de falsa reticencia y gratitud. Marco me dio la tarjeta magnética para el ascensor privado que subía directamente a los pisos de dirección. Un acceso que ni siquiera los gerentes intermedios tenían. Esa noche, cuando el edificio se sumió en el silencio de la medianoche, me puse en marcha. El ascensor ejecutivo era de caoba y latón, un mundo aparte del ascensor de servicio. Mientras subía, sentí la adrenalina correr. Estaba a punto de pisar el territorio de Peter Fogel. Llegué al piso 40. La oficina de Peter Fogel era una suite inmensa, protegida por un sistema de seguridad biométrico. Imposible entrar directamente. Pero no necesitaba su oficina. Necesitaba el corazón de su asistente. El paquete de Marco era una botella de whisky caro. Lo dejé en el escritorio de su jefe, como lo había solicitado. Pero mi verdadera misión era la oficina de Diana, la asistente personal de Vogel. Ella era la guardiana de sus secretos. Usé mi herramienta más poderosa, el conocimiento oculto de las personas. Diana era meticulosa y neurótica. Siempre dejaba sus listas de tareas escritas a mano, en papel, temiendo los ataques cibernéticos. Localicé su cubículo. No busqué en la basura o en los cajones. Fui a su taza de café. Ella usaba un tipo específico de azúcar dietética, la dejaba abierta en un pequeño plato de cerámica. La recogí con calma y la puse en mi carrito de limpieza. Me llevé también su libreta de notas de tapa dura, la misma que siempre la acompañaba en las reuniones. Si bien no tenía acceso al contenido digital, tenía la clave de sus prioridades. La libreta estaba bajo un bolígrafo. Abrí la primera página. Estaba en blanco, pero debajo, la presión del bolígrafo había dejado un relieve en el papel de la siguiente hoja. Un número de cuenta bancaria y un acrónimo, GVF. Esto no era un secreto financiero, era un hilo personal.
Lo fotografié con el Mijer que Elias había instalado en mi reloj. Regresé al sótano antes de las 2 de la mañana. Me quité el uniforme de Elena, me senté en una mesa plegable, con el hedor a químicos en la nariz, y me concentré en el acrónimo GVF. Elias, al recibir el mensaje, tardó menos de 5 minutos en responder. Astrid, Gesetzfauphof es Golden Vista Foundation. Es una organización de caridad en las Islas Caimán, supuestamente sin fines de lucro. Y adivina quién es el único donante, Peter Vogel, no su madre. Y el dinero que desvió del proyecto Ícaro, el fondo de pensiones, fue canalizado aquí como donación anónima. El nivel de cinismo me golpeó. No solo había robado, sino que había usado la nobleza de su madre como escudo. En este punto de la historia, quiero pedirles que piensen en la gente que les ha defraudado. ¿Alguna vez han sentido esa frustración cuando la verdad está justo ahí, oculta a plena vista, pero nadie la ve? Si te sientes identificado con el dolor de ser ignorado o subestimado, comparte esta historia ahora mismo. Ayuda a que el mundo vea que los verdaderos héroes a menudo son aquellos que trabajan en las sombras. Con la información del proyecto Ícaro y la Fundación Golden Vista, teníamos el crimen. Pero para desenmascarar a Peter no bastaba comprobar la transferencia, necesitábamos el motivo. Mi relación con Marco se había solidificado. Él me consideraba su peón de confianza, su confidente de la limpieza. Una mañana, después de una larga noche de archivos, vi algo inusual. Peter Vogel llegó a la oficina a las 7 de la mañana, algo que nunca hacía. Estaba pálido y tenso. Entró en su oficina y la cerró de golpe. Marco, que acababa de llegar, se acercó a mí, con los ojos como platos. Elena, el jefe no está bien. Algo grave pasó. ¿Qué pasó, señor? ¿Algún problema con la prensa? No, peor. Escuché por el teléfono de Diana que su padre tuvo un colapso en Suiza, pero no es eso lo que lo tiene así. Es un problema de dinero. La junta directiva está pidiendo una auditoría rápida antes de fin de año, una auditoría. Eso significaba que Peter no tenía todo bajo control. El tiempo se estaba acabando. Necesitaba moverme rápido, encontrar la pieza que conectaba su pasado con el presente. Recordé lo que Elias me había dicho sobre el sistema de seguridad de Voltec. Era una fortaleza. Pero con un punto débil, el sistema de videovigilancia antiguo en el sótano 2, donde se almacenaban los discos duros de respaldo. El sótano 2 era el infierno personal del edificio. El calor de los servidores de respaldo era sofocante y el ruido era ensordecedor. Se suponía que no había nadie allí, pero al abrir la puerta, sentí un escalofrío que no era del aire acondicionado. Había una figura en el rincón más oscuro, inclinada sobre una mesa. Era un hombre mayor, vestido con un uniforme de técnico. Me detuve en seco, la adrenalina me inundó. Si me veía, mi infiltración se acababa. Disculpe, dije, intentando que mi voz sonara como la de Elena, fatigada y sin importancia. Vengo a limpiar las salidas de aire. El hombre no se movió. Solo levantó una mano, indicando silencio se puso de pie. Llevaba gafas gruesas y una barba descuidada. Sus ojos estaban fijos en una pantalla de monitor antigua. No te preocupes, muchacha. Estoy arreglando la redundancia del sistema. Los de arriba están nerviosos por el fuel. No te detengas por mí. Mientras él se concentraba en su tarea, yo me moví lentamente hacia la estantería de archivos. Estaba buscando las copias de seguridad de las cámaras de seguridad internas de hace 10 años. La época en que Peter Vogel estaba ascendiendo y yo era su mentora. El hombre, cuyo nombre era Carlos según el parche de su uniforme, se giró hacia mí,
¿Qué buscas en esa sección? Esos archivos son prehistóricos, Elena. Mi corazón latía con fuerza. Tuve que improvisar. Estoy buscando una vieja lista de inventario. Perdieron la copia digital y el jefe de archivos me va a castigar si no la encuentro. Carlos me mira. No con sospecha, sino con esa comprensión cansada que solo los trabajadores invisibles comparten. Las listas de inventario están en orden alfabético. Pero la de 10 años, la que tiene el inventario original de cuando Peter Vogel tomó el control, esa está separada. Mírala, esa caja verde, dijo, señalando una caja oxidada en lo alto. Era un golpe de suerte que solo la solidaridad subterránea podía proporcionar. Abrí la caja. No había listas de inventario. Había discos duros etiquetados con la fecha de la primera gran adquisición de Peter, mientras Carlos estaba absorto en su trabajo. Saqué un disco duro. Lo abrí en mi escáner. Encontré el archivo que lo incriminaba de verdad, no solo financieramente, sino moralmente. La grabación original de la reunión donde Peter Vogel había forzado a su predecesor a renunciar, amenazándolo con revelar una enfermedad personal. Y yo estaba en esa grabación, sentada justo a su lado, sin saber la verdad, siendo su cómplice silenciosa. Este era el punto de inflexión. No solo teníamos el robo de fondos, sino la prueba de la traición y el chantaje que cimentó su trono. Necesitaba sacar ese disco duro sin que Carlos se diera cuenta, pero el peso de la verdad era demasiado grande. Carlos, dije en voz baja, ¿cuánto tiempo llevas aquí? Me miró por encima de sus gafas. Casi 20 años, vi crecer a este edificio. Vi crecer a Peter Vogel, antes de que se convirtiera en Peter Vogel. ¿Y qué piensas de él ahora? Carlos sonrió, una sonrisa triste y conocedora. Pienso que es un hombre que olvidó dónde aprendió a caminar. Lo peor de la riqueza no es el dinero que te da, Elena, sino las memorias que te quita. La memoria de la humildad. Su comentario resonó profundamente en mí. Él no sabía quién era yo, pero su juicio era certero. Peter Vogel había olvidado su pasado. Y yo, su mentora, ahora era su juez. Con el disco duro en mi bolsillo y la conversación de Carlos grabada en mi mente, regresé a la superficie. El plan de Elias era simple. Teníamos que conseguir una reunión formal con Peter Vogel, usando la junta directiva como palanca. Pero yo tenía una idea mejor. Necesitábamos un encuentro cara a cara, en el mismo lugar donde me había humillado, en la recepción. Para generar la tensión necesaria para la próxima parte, les propongo un pequeño desafío de retención. Dentro de esta narración, he mencionado un objeto personal que Marco usó para mostrar su falsa generosidad. Si lograste identificarlo, escríbelo en los comentarios. El primero que lo haga correctamente recibirá mi secreto oculto sobre el verdadero costo de la venganza al día siguiente. Después de enviar los datos cruciales a Elias, él me contacta. La junta está a punto de recibir los datos. En 48 horas, Peter estará acorralado. Los sacaremos. No hay necesidad de que vuelvas a la oficina. Tu misión como Elena ha terminado. Pero yo negué con la cabeza, incluso sabiendo que él no podía verme. No, Elias, necesito una última escena. Una confrontación. Peter tiene que mirarme a los ojos cuando entienda quién soy. Y Marco, ese chico, necesita ver la verdadera dinámica del poder. No podemos simplemente sacarlo por la puerta trasera. La caída debe ser pública y pedagógica. Es demasiado arriesgado. Si te reconoce, ya me reconoció una vez, Elias, y me rechazó. Ahora es el momento de que me acepte de la forma más dolorosa posible. Mi último día como Elena fue el más tranquilo. Limpié la recepción con un cuidado extremo.
Pulí la insignia de Marco. Cuando Peter Vogel entró, no lo hizo con su arrogancia habitual. Se movía con la pesadez de alguien que siente el cerco cerrarse. Se dirigió directamente al ascensor privado. Marco se inclinó hacia mí, susurrando. ¿Lo ves? Elena está preocupado. Yo estoy tranquilo porque tengo la conciencia limpia. ¿Verdad? Lo miré y, por primera vez, mi sonrisa fue genuina. Una sonrisa que prometía el infierno. Absolutamente. Marco, los pequeños atajos siempre se pagan, y entonces, el momento sucedió. Peter Vogel, al esperar el ascensor, recibió una llamada en su teléfono satelital. Su voz, normalmente poderosa, era un graznido. ¿Qué dice? Auditoría inmediata. ¿En base a qué? Yo continué puliendo el suelo, un fantasma. Peter Seguir, buscando apoyo visual, y por un instante me miró. Y por un instante vi algo en sus ojos. No el recuerdo de Astrid, la mentora, sino la furia hacia Elena, la humilde mujer de la limpieza que estaba allí siendo testigo de su caída. Y luego, sucedió lo impensable. El ascensor se abrió, pero no era Peter quien debía entrar. Era Elias, mi aliado, vestido con un traje tan impecable que parecía un espejismo de justicia. Elias no miró a Peter, se dirigió directamente a la recepción. Marco, dijo Elias, con autoridad glacial. Necesito que me entregues las llaves de acceso de Peter Vogel, ahora mismo. ¿Soy el interventor de la junta? Marco palideció. Miró a Peter, luego a Elias y luego a mí, la mujer de la limpieza. Pero no entiendo. ¿Quién es usted? Tartamudeó Marco. Elias, sin inmutarse, le mostró una carpeta. Peter Vogel gritó, tratando de intervenir, pero ya era tarde. Y en cuanto a ti, Peter, dijo Elias, girándose hacia el CEO, tu antigua mentora tiene un mensaje para ti. Elias me hizo una seña. Dejé caer mi trapo de limpieza, maître, quitte l'agora. Maître enderezé. La postura de Astrid, la consultora, regresó, borrando a Elena por completo. Caminé lentamente hacia Peter Vogel. Cada paso era la demolición de un imperio. La luz del Lavi, ahora, me iluminaba por completo. Mi cabello, que había estado oculto y desaliñado, ahora brillaba. La máscara se había caído. Peter Vogel me vio. Y el reconocimiento, lento y doloroso, se dibujó en su rostro. La sorpresa se convirtió en pánico, y el pánico se convirtió en traición. Astrid susurró, ¿tú? Me paré frente a él a solo unos centímetros. Y mientras Marco, el recepcionista arrogante, veía su mundo desmoronarse al entender que había humillado a la mujer que ahora era la arquitecta de la caída del CEO. Yo le dediqué a Peter la sonrisa más fría que había guardado para él. Soy Elena, Peter, oculta, pero nunca ciega. La caída de un gigante siempre comienza con la soberbia de un pequeño. Y tu soberbia comenzó el día que me rechazaste, porque olvidaste la humildad que te enseñé. La historia de la mujer oculta estaba a punto de alcanzar su clímax. La confrontación final había comenzado. Soy Elena, oculta, pero nunca ciega. La caída de un gigante siempre comienza con la soberbia de un pequeño. Y tu soberbia comenzó el día que me rechazaste, porque olvidaste la humildad que te enseñé. El aire en esa oficina de cristal se había congelado, denso como la niebla. Marco, el recepcionista, seguía inmóvil, sus ojos clavados en el rostro de Peter, buscando una negación que nunca llegó. Pero Peter, el invencible, el magnate que había construido un imperio tecnológico sobre la ética de un puñado de idealistas, ahora solo era un hombre que veía un fantasma de su pasado más noble. ¿Por qué ahora, Elena? Su voz era apenas un rasguño, un sonido roto que no encajaba con la imagen del CEO poderoso.
Después de todos estos años, vienes a derribar lo que ayudaste a construir. Le di la espalda a Marco, dedicándole toda mi atención a Peter Vogel, el hombre que una vez fue mi mejor alumno. No vine a derribar, Peter, vine a recordar. Hay una verdad oculta en el corazón de esta corporación que tú dejaste pudrirse. ¿Recuerdas lo que te dije el día que fundaste Voltaire? La tecnología cambia, pero los valores son el ancla. Si el ancla se suelta, el barco navega a la deriva y termina estrellándose contra la primera roca que no ve. Me acerqué a su escritorio, donde reposaban los informes financieros que habían sido el pretexto para mi visita. Los toqué con la punta de mis dedos, sintiendo el papel frío y liso, un símbolo de la frialdad que había invadido su alma. Cuando te fuiste de la universidad, Peter, prometiste que tu empresa sería un faro para aquellos a quienes la sociedad había olvidado, los innovadores sin padrinos. Las mentes brillantes sin títulos de Ivy League, y sí, Peter, los veteranos que tienen más sabiduría que energía. Yo no vine a pedir un empleo. Vine a poner a prueba tu fibra moral. Sus manos temblaban sobre el cristal. Era la primera vez que veía a Peter Vogel realmente asustado, y no por una caída en la bolsa, sino por el juicio de una mujer mayor que él. La prueba. ¿Me estás diciendo que todo este rechazo lo orquestaste? No lo orquesté, aclaré, mi voz firme, sin una pizca de rencor, solo autoridad. Solo proporcioné el escenario perfecto. Yo creé el perfil falso, la historia de la mujer de edad avanzada buscando un puesto administrativo. Sabía que las directrices de recursos humanos que implementaste, aquellas que priorizan la juventud dinámica y la frescura digital sobre la experiencia, me rechazarían en papel, y ahí estaba la verdad secreta. La traición no había sido personal. Había sido institucional, había traicionado sus propios principios. Pero Peter, el verdadero fallo no fue el sistema. El verdadero fallo fuiste tú al no supervisar la entrada. El fallo fue tu soberbia al delegar la humildad. Hoy entré por la puerta principal, con mi rostro real, sin un currículum falso. Solo quería ver si alguien, en esta torre de cristal que llamaste sueño, se atrevería a aplicar el principio que grabaste en la placa de la entrada. La experiencia es la raíz de la innovación. Mi mirada se deslizó hacia Marco, que seguía paralizado junto a la puerta. El sonido del aire acondicionado era el único testigo de esa revelación dolorosa. Y no solo me rechazaron, Peter. Marco, aquí presente, actuó con la condescendencia que solo la ignorancia puede permitirse. Me hizo sentir invisible, prescindible, como si mis décadas de experiencia fueran un defecto, no un recurso. Ese desprecio no es casualidad. Es el reflejo de la cultura que tú permitiste florecer. Peter cerró los ojos, inhalando profundamente como si intentara absorber el peso de mis palabras. ¿Qué quieres, Elena? Si tienes información que pueda dañar a la empresa. Si fuiste tú quien filtró los datos de la última auditoría interna, detente. Siempre piensas en el peor escenario, ¿verdad? Siempre en el secreto industrial, en el espionaje corporativo lo interrumpe. Acercándome más, el contraste entre mi ropa modesta y la opulencia de la oficina era violento. Esa es la diferencia entre tú y yo. Peter, yo no busco venganza financiera. Yo busco la redención moral. Le mostré el teléfono que tenía en la mano. Tengo la prueba de que durant 6 meses, los sistemas de reclutamiento de Vogel rechazaron sistemáticamente a cualquier candidato mayor de 50 años. A pesar de tener cualificaciones superiores a las exigidas. Lo tengo todo correos, grabaciones de llamadas, y sí, la grabación de cómo tu recepcionista predica con tu ejemplo,
Humillando a una mujer que solo quería trabajar, el silencio se hizo espeso. Peter se hundió en su silla de cuero, la cara blanca. El rechazo de hoy no es el fin, Peter es el catalizador. Tenía que ocurrir para que lo vieras con tus propios ojos. ¿Qué tan lejos estás de tus raíces? ¿Tan lejos que el dolor de una mujer invisible no te importa? En ese momento, la rabia de Marco se liberó en un murmullo incoherente. Señor Vogel, yo solo seguía el protocolo. La política de la empresa sobre la imagen de entrada, me giré hacia Marco, cuyo rostro estaba cubierto de sudor frío y pánico. El joven, que 5 minutos antes había actuado como guardián de la fortuna, ahora era un ratón atrapado. Marco, dije con suavidad, tú no eres la víctima, pero tampoco eres el villano principal, eres un síntoma. Un joven inteligente al que se le enseñó que el respeto es opcional y que la edad es una enfermedad. ¿Te das cuenta de que la persona a la que le negaste el derecho a presentar su currículum es la misma que escribió el primer algoritmo de seguridad que aún protege el 70% de los activos de esta compañía? Los ojos de Marco se abrieron desmesuradamente. La verdad de quién era yo, Astrid, la pionera silenciosa de la criptografía, finalmente estaba revelada en ese espacio. Era crucial que el público entendiera la profundidad de la humillación que sufren los veteranos. Si tú, que me estás escuchando ahora, has sentido alguna vez la punzada de ser descartado por tu edad o por tu experiencia, sabes que duele más que la falta de dinero. Duele la falta de respeto. Pregunta crítica para ti que nos acompañas. ¿Crees que la experiencia debe tener un peso igual o mayor que la juventud en el mundo laboral? Si estás de acuerdo, escribe la palabra legado en los comentarios. Necesitamos recordarle al mundo que el conocimiento es oro, no una carga. El punto de inflexión estaba aquí. Peter tenía que elegir entre la fachada de su imperio o su propia alma. Elena, Peter se levantó, caminando lentamente hacia mí, su postura había perdido la rigidez corporativa. Tienes razón, fui un estúpido. Me dejé llevar por la inercia del mercado, que idolatra lo efímero. Olvidé la lección más importante que me enseñaste en el aula. La verdadera innovación viene de la fusión del ímpetu joven y la prudencia acumulada. Peter se detuvo justo enfrente. La distancia era mínima. El olor a colonia, cara y desesperación llenaba el espacio. Marco, ordenó Peter, su voz ahora era la del CEO, pero teñida de una nueva gravedad, sal de aquí. Vuelve a tu puesto, pero no hables de esto y prepárate para una reasignación. Mañana empiezas a trabajar en el archivo de historia de la empresa. Vas a pasar los próximos 3 meses leyendo sobre las personas que construyeron esto antes de ti. Aprenderás a respetar lo que te precede. Marco asintió, pálido, y salió del despacho sin atreverse a mirarme de nuevo. El castigo de Peter no había sido el despido, sino la educación forzosa. Un toque de la vieja Elena en las venas del CEO, una vez solos, Peter se volvió hacia mí con una mirada de profunda tristeza. ¿Qué me pides, Elena? ¿La mitad de la empresa? Un puesto en el consejo, te lo daré. Por el daño, por la prueba y por la vergüenza, negué con la cabeza, sonriendo levemente. No quiero tu dinero, Peter, yo ya tengo mi vida. El verdadero tesoro que tengo es mi anonimato y mi paz. Lo que quiero es que la visión original de Vogel no se pierda. Yo quiero la reversión inmediata de las políticas de contratación discriminatorias. Quiero una nueva división, dirigida por mí, que se dedique exclusivamente a reclutar y capacitar a la generación de plata. Peter me miró con asombro. ¿Quieres volver? ¿Quieres la responsabilidad de cientos de empleados? No volveré al ojo público. Peter, seguiré siendo la arquitecta oculta.
Yo dirigiré la división desde las sombras, asegurándome de que los veteranos no solo sean contratados, sino que sus proyectos sean financiados y valorados. Quiero que el mundo sepa que en Vogeltech la experiencia no es un pasivo, sino la mayor inversión, era un trato audaz. Le estaba pidiendo el control de un departamento entero, basado solo en la amenaza de una revelación moral que destruiría su reputación de la noche a la mañana. Pero él sabía que yo no estaba bromeando. Yo era la maestra que había regresado para hacer el examen final. Acepto, Elena, pero tienes que prometerme que te quedarás, que me ayudarás a redirigir este barco. No puedo hacerlo solo. Me olvidé de cómo ser humilde, yo no te abandonaré, Peter. Pero la humildad es como la respiración, si dejas de practicarla, mueres. Vogeltech, Peter, estuvo a punto de ahogarse en su propia arrogancia. Le entregué un único documento impreso, un borrador del nuevo protocolo de contratación. Al final de la página, había una cláusula que me nombraba directora ejecutiva de la división de legado, con plenos poderes sobre el presupuesto y las decisiones de personal, pero sin necesidad de aparecer en el organigrama oficial. Yo era la sombra que vigilaba el corazón de la empresa. Peter firmó sin dudarlo. El bolígrafo de oro brilló bajo la intensa luz de la oficina, sellando no solo un contrato, sino una promesa de redención. La confrontación había terminado. La mujer oculta había ganado, no con destrucción, sino forzando un renacimiento. Mientras caminaba hacia la puerta, me detuve y lo miré una última vez. Una cosa más, Peter. ¿Recuerdas el código secreto que usábamos en la universidad para alertarnos de un peligro inminente? Aquel que nadie más entendía. Peter asintió lentamente, una ligera sonrisa de nostalgia asomando en su rostro. Sí, el sol se oculta en el oeste, exacto. Pues bien, si en algún momento vuelves a priorizar el brillo del oro sobre la luz de la sabiduría, si la soberbia vuelve a la puerta, el sol se ocultará de nuevo. Y esta vez, la caída será permanente. Dejé el despacho, no como una solicitante de empleo humillada, sino como la nueva fuerza motriz detrás del gigante tecnológico. Bajé por el ascensor de cristal, observando la ciudad a mis pies. El mundo es una compleja red de secretos y verdades a medias. Muchas veces, la persona más poderosa en una habitación es la que elige permanecer en silencio, observando. Yo había sido esa persona. Mi breve interacción con Marco, el joven recepcionista arrogante, me dio una última lección de humildad. Cuando pasé por el vestíbulo, me detuve y lo vi sentado frente a su escritorio, procesando el terremoto que había sido mi visita. Él levantó la vista y sus ojos ya no reflejaban burla, sino miedo y un incipiente respeto. Marco, le dije con una sonrisa. Mañana, cuando empieces tu reasignación, no lo veas como un castigo. Velo como una oportunidad. El verdadero poder no está en decidir quién entra y quién no. Está en saber por qué las personas que construyeron el camino merecen ser recordadas. Él asintió, incapaz de hablar. La historia de mi regreso es la historia de innumerables personas mayores que se sienten descartadas. Es la historia de la sabiduría que se esconde detrás de las arrugas y el cansancio. Es un secreto a voces, la experiencia es la moneda más valiosa que existe, y no podemos permitir que el mundo la devalúe. Para aquellos que están luchando, que se sienten invisibles, y que están sufriendo en silencio, su valor no disminuye con los años. De hecho, su valor se condensa. Lo que ustedes poseen es el mapa que las nuevas generaciones necesitan para navegar. No dejen que nadie, ni un recepcionista arrogante, ni un CEO cegado por el éxito, les diga lo contrario.
Si esta historia resonó en tu corazón y te hizo creer en el poder de la resiliencia y la sabiduría oculta, por favor, demuestra tu apoyo. Dale me gusta a este video, compártelo con alguien que necesite esta dosis de inspiración. Y sobre todo, suscríbete al canal. Ayúdanos a sacar a la luz estas historias de héroes anónimos. Ahora, un pequeño desafío para los más atentos. A lo largo de mi confrontación con Peter, mencioné una metáfora universal sobre cómo comienza la caída de un imperio. Encuentra esa frase exacta en el guión de hoy y escríbela en los comentarios junto a la palabra clave, redención. Solo los verdaderos observadores lo encontrarán. La lección final de mi historia es simple, pero profundamente conmovedora. El mundo corporativo podrá buscar la velocidad de la juventud, pero siempre necesitará la profundidad y la cautela de la experiencia. La soberbia es un edificio construido sobre arena. Tarde o temprano, viene una mujer con décadas de experiencia y con la simple verdad, demuestra que hasta el gigante más alto tiene que inclinarse ante las raíces que lo sostuvieron. Yo soy Elena, la mentora de la sombra, y mi trabajo apenas comienza.